Oye, pensad un momento en vuestro yo de 16 años. ¿Estaba preparado para votar? ¿Os hubiese gustado? O sea, ya teníais inquietud, ¿os hubiese gustado votar? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que también. ¿Eh? Yo me pilló o sea, cuando tenía 16 años era pleno 2015, ruptura del bipartidismo y todo esto, vamos, yo estaba preparadísima ya. Farán, 16 años en 2015, ¿eh? En 2015. Fíjate, No, fíjate las cosas, ¿eh? sé que he empezado haciendo yo la pregunta, pero viene a hacer daño. O sea, empezamos el episodio y ya vienen a hacer daño. Bueno, Yo voy a hacer la anécdota de abuelo Cebollita, a ver, Cebolleta, porque con 16 años, tuyos y míos, Adrián, estábamos sí. en plena guerra de Irak. Ostras, es verdad, el no a la guerra. Bueno, claro, que las manifestaciones sí podíamos ir, pero votar es verdad que no. Claro, a todo esto, claro, hablamos de no solo la guerra de Irak, sino posteriormente el 11M y El las elecciones 11M. bueno, pues que lo cambiaron todo porque el PP pasó de mayoría absoluta a perder esas elecciones. Otro día hablaremos más en profundidad de eso. Nos vamos a centrar en el voto a los 16 años porque lo decíamos en la introducción. Es un tema que está sobre la mesa no solo en España, sino también en Europa. Y queremos hablar sobre ello, sobre si, como decíamos en el título, o como decimos en el título del episodio, puede ser una realidad o podemos estar más cerca del voto a los 16 años. Empezamos con nuestra sección de qué dicen los datos, Lidia. ¿Qué datos tenemos sobre el voto a los 16 y sobre todo si es algo común también fuera de España? Bueno, pues he de decir que lo más común es que la edad mínima legal para votar sean los 18 años, que es lo que ocurre en España, aunque es cierto que desde hace unos años una de las principales reivindicaciones de las organizaciones juveniles es precisamente este adelanto de la edad para votar para que se pueda hacer a partir de los 16 años. Como decía, es lo más común es que votes por primera vez una vez cumplida la mayoría de edad, pero lo cierto es que son varios los países que permiten votar antes. Así ocurre en Austria, Alemania, Malta o Bélgica, aunque lo hacen con algunas excepciones. Y bueno, de esto hablará más en profundidad Emilio después. Pero bueno, eso, como decía, la fórmula habitual en Europa es que esta rebaja de la edad mínima legal para votar se produzca solo para las elecciones europeas, que este es el caso de Alemania y de Bélgica. Lo cual me parece bastante curioso, ya que de esta manera solo puedes votar con 16 años en las elecciones al Parlamento Europeo y en las demás ya a partir de los 18. Esta iniciativa de adelantarlo de cara a las europeas es una forma de fomentar la participación en unas elecciones que ya de por sí pues tienen bastante abstención. Sin embargo, en países de Latinoamérica como Argentina, Brasil o Ecuador sí que está estipulada los 16 años como la edad mínima para votar en las elecciones pues, a nivel general. Como decía, lo más común es votar a partir de los 18, pero como dato curioso, antes de la Segunda Guerra Mundial lo más habitual en Europa era votar a partir de los 21 años y con el tiempo se fue bajando hasta los 18. De hecho, en España se rebajó la mayoría de edad en la modificación del Código Civil en 1978. Pero bueno, volviendo a los datos generales, también podemos plantearnos si ocurre esto a la inversa, si hay países que deban esperar más allá de los 18 años para votar. Y solo he encontrado que esto ocurre en Emiratos Árabes Unidos, donde los ciudadanos deben esperar hasta los 25 años. Pero bueno, la verdad que no sé si es el mejor ejemplo. Sí, te iba a decir, Emiratos Árabes Unidos, votar, ¿no? Este tipo de regímenes, pero bueno, como curiosidad, está más los países y las democracias por adelantar la edad de voto a los 16 que no tanto por retrasarla. Pongamos el foco ahora en España. Lidia, ¿qué ocurriría, a nivel de datos nos referimos, qué ocurriría en España si se adelantara la edad mínima para votar a los 16? Bueno, pues a mucha gente le genera reticencias de esta propuesta, pero cabe preguntarse si realmente, pues bueno, eso tendría un gran efecto. Según el INE, en enero de 2023 había unas 516.000 personas con 16 años y otras 507.000 de 17, lo que implicaría que pasarían a tener derecho a voto en torno a 1 millón más de electores en España y los expertos cifran en unos 900.000 los nuevos votantes que podrían añadirse al rebajar la edad mínima de voto, pues teniendo en cuenta su propensión a la participación y demás.
Esto es lo que dicen los números, pero realmente pues cabe preguntarse qué implicaciones podría tener. Mucha gente habla de que esto fomentaría la participación política, ya que votar suele suponer el inicio de la relación con la política precisamente, ya que sucede justo en lo que se denomina en ciencia política como los años impresionables. Entonces, todos los eventos que ocurran en este periodo pues son bastante importantes de cara a la edad adulta. Entonces, establecer el hábito de votar cuanto antes pues hará que más duradero pueda ser este efecto o este hábito. Hay quien dice también que a esta edad las personas no son lo suficientemente maduras, lo que haría que sus decisiones pues no fueran del todo racionales, que yo me pregunto si realmente los adultos votamos muy racionalmente. Entonces, bueno, esto sería un poco cuestionable. Escuchábamos en la introducción a un ciudadano que decía que no le importaría lo del voto a los 16 porque dice, hay adultos, ¿no? Que a lo mejor tampoco tienen la capacidad para votar o que toman decisiones bastante controvertidas. Y oye, esto de los años impresionables, os prometemos a los que nos escucháis que no lo hemos hecho expresamente, pero es un ejemplo lo que hemos hecho al inicio. Tú, Lidia, nos hablabas de lo de el inicio, el fin del bipartidismo y que te pilló los 16 años en esa época. Y Fran, tú comentabas la guerra de Irak, estábamos hablando del 11M, por tanto, hablamos un poquito también de esos años impresionables. Pero, Lidia, ¿qué es lo que sabemos más allá de lo que nos has comentado, de que tendríamos unos 900.000 votantes nuevos en España? ¿Qué sabemos sobre el efecto que podría tener adelantar la edad de voto a los 16? Bueno, pues dos investigadores de la Universidad de Edimburgo analizaron a aquellos países que habían aprobado este voto a los 16 años y detectaron lo siguiente. Aquellos jóvenes que tenían entre 16 y 17 años votaban más que los que tenían 18 o 19. Así habría ocurrido en Escocia, por ejemplo, en el referéndum de independencia, donde la participación de los adolescentes entre 16 y 17 años fue del 75% y la de los que tenían 18 y 19 del 60%. Entonces, bueno, ¿cuál podría ser la explicación a esto? Está, la verdad, una diferencia bastante grande entre estos dos grupos de edad muy próximos. Pues la politóloga Gemma García Albacete de la Universidad Carlos III lo explicaba en un artículo en el que decía que podía haber dos claves, ¿no? Una es que a los 16 años sigues viviendo con tus padres, de manera que la primera vez que tienes la oportunidad de votar te encuentras en un entorno más estable, es más fácil que accedas a la información política, te enseñan cómo funciona el proceso, lo que aumentará la probabilidad de que votes. Pues básicamente, si estás en casa y tus padres van a votar, lo más probable es que vayas con ellos, veas el telediario con ellos mientras comes o cenas, mientras que a los 18 años, pues los jóvenes están en una etapa de transición en los que muchos pues se van de casa para estudiar. En España hay muchísima movilidad entre provincias y entre comunidades autónomas de estudiantes que se van a estudiar fuera, dejas el instituto, cambias de ciudad y estás pues más pendiente de otras cosas y quizá pues no tanto de votar. Entonces esta podría ser un poco la explicación. Además, si lo haces una vez, ese primer voto es muy determinante, así que si te aseguras que estos jóvenes votan esa primera vez, pues puede que lo hagan de manera más frecuente en el futuro. En cuanto a la madurez o no, pues bueno, en neurociencia sí que se habla de un cerebro algo más inmaduro y muy emocional, aunque en psicología sí que defienden que a los 16 años pues ya existe un razonamiento lógico y el nivel de argumentación que podría tener un adulto. Vamos, que estaría justificado que están igualmente preparados a los 16 que a los 18 para poder votar. Así que lo que sabemos hasta ahora con estos datos es que la población podría votar perfectamente a los 16, que en España ganaríamos unos 900.000 votantes aproximadamente y que todo apunta a que el índice de participación sería más alto que sus contemporáneos de 18, 19, 20 años. Esto por la parte de los datos. Ya sabéis que siempre luego nos preguntamos qué dicen los políticos. En este caso lo vamos a hacer contigo, Fran, y vamos a hacerlo de dos maneras. La primera, bastante esquemática, y es preguntarte, Fran, sobre todo, qué dicen los políticos en el sentido de los partidos que estén a favor, en contra, o no sé si algún partido a lo mejor no tiene ni tan siquiera una posición sobre esto de votar a los 16. Venga, va, sí, vamos a delimitar la posición de los principales partidos políticos a través de sus últimas declaraciones y de una votación de septiembre de 2022 en el Congreso, cuando Esquerra llevó una propuesta de reforma de ley para permitir el voto a los 16 años y que, spoiler, fue rechazada. Era la tercera vez que llegaba al Congreso una propuesta así, la tercera vez que se rechazaba, obviamente. Vamos con los que están a favor. Obviamente Sumar, porque ha sido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Sumar, la que ha vuelto a poner temas sobre la mesa. Las Juventudes Socialistas, y ya sé que no estamos hablando estrictamente de un partido, sino de
una entidad unida a un partido, pero ahora explicaremos por esta contradicción entre PSOE y sus juventudes. También están a favor Esquerra, obviamente, que llevó la propuesta en 2022, Podemos, ¿no? Bildu, Junts, Compromís, BNG y la CUP. Luego hay la gente que está en contra, los partidos que están en contra, que es PP, Vox y Ciudadanos. ¿Vale? Ciudadanos que ya está en franca decadencia, pero que en su día, aquella vez en el Congreso, votó en contra. Y luego hay un par de partidos que le hemos metido en una sección, en un saco de no lo tienen claro, que es el PSOE, que votó en contra la última vez que se habló de esto en el Congreso, aunque no es del todo beligerante con la medida, como veremos, y el PNV. Y los dos usan unos argumentos parecidos. Justo ahora te voy a preguntar sobre los argumentos, tanto de los que están a favor, de los que están en contra y sobre todo, evidentemente, de los que no lo tienen claro, porque me ha hecho mucha gracia que metieses a las juventudes socialistas buscando ahí la riña, ¿no? La diferencia entre las juventudes del Partido Socialista y el propio partido, que como dices, parece que no lo tiene claro. Pero Fran, como esto es qué dicen los políticos, vamos a precisamente hablar de eso, de sus argumentos para la posición. Venga, vamos con algunas declaraciones. Mira, la misma Rego, la ministra Rego, asegura que avanzar la edad para votar a los 16 años es una manera de ampliar la democracia, ¿no? Rego cuenta con el apoyo del Consejo de la Juventud de España, que es una organización donde están incluidas varias entidades juveniles de todo el país. En ese sentido, Rego dijo el otro en un acto reciente en Madrid, pues que básicamente España tiene que incorporar la participación juvenil al diseño de las políticas públicas y al diseño de este país, ¿no? Este anuncio de la ministra, y ahora vamos a esta dicotomía que os he presentado antes, recibió rápidamente el respaldo de las Juventudes Socialistas de España. Su secretario general, el diputado Víctor Camino, se mostró favorable a abrir el debate político para ampliar el derecho de sufragio a través de una reforma de la ley electoral, ¿vale? Ahora veremos después qué dicen los jefes, los papás del PSOE, ¿no? Pero antes habría que hablar de Esquerra y Junts, porque digamos que son dos partidos que vienen defendiendo desde hace años la posibilidad de ampliar el sufragio de los ciudadanos pues, a partir de los 16 años. Esquerra, sin ir más lejos, llevó el tema al Congreso, como hemos dicho, en septiembre del 22, de la mano de su diputada más joven, Marta Rosique, que por entonces tenía 26 años. Los republicanos fundamentaban su propuesta en un texto de 2011 del Consejo de Europa, en el que se avisaba que la evolución demográfica de Europa llevaría a una infrarrepresentación y marginación de la juventud en los procesos políticos. Es decir, que el envejecimiento de la población hace que haya mucha más gente mayor votando, lo que reduce el número de jóvenes que pueden decidir, lo que de rebote provoca que los partidos se inclinen por hacer propuestas para sacar sufragios de caladeros con votos más numerosos, como pueden ser los jubilados, ¿no? La gente adulta, ¿no? Sin ir más lejos y dejando ya los independentistas catalanes, durante los años del procés, esto te acordarás, Adrián, se habló mucho en Cataluña sobre la posibilidad de ampliar el voto a los 16 años. No vaya a ser que acaben votando por la independencia y nos estemos perdiendo esos votos, ¿no? Pensaban Esquerra y Junts. Es curioso porque estos, saliéndonos un poco del tema, ahora mismo la juventud es la que presenta índices más bajos de sentimiento independentista. Es la gente mayor, ¿no? La que está sosteniendo el tema, ¿no? Pero bueno, sigamos con Bildu, porque por su parte dio su voto a favor de la propuesta de Esquerra en 2022 y en esta campaña de las vascas está poniendo toda la carne en el asador por el voto joven, ¿vale? En el debate de 2022, Jon Inarritu, diputado de Bildu, dijo que el derecho a voto para los mayores, los que ya tengan 16 años, es un ejercicio de radicalidad democrática que a su vez empoderaría a la juventud. Él se preguntaba, si pueden tener responsabilidades penales y laborales, ¿por qué no influir en decisiones políticas? ¿No? Esto es uno de los argumentos que luego pues, vamos a seguramente a sacar en el análisis con Lidia, ¿no? Y vamos con el PSOE, porque estaréis deseando saber qué opina el PSOE en todo esto, ¿no? Porque en el debate de la propuesta de Esquerra, digamos que el PSOE escurrió el bulto y dijo que votó en contra, ¿no? Y dijo que se tenía que estudiar a fondo la ley electoral para ver cómo se podía reformar. Era un poco una chutada hacia adelante de la cuestión, ¿no? Chutó la pelota hacia adelante. Votó que no. Si bien es cierto que la estrategia de juventud 2022-2030 del gobierno socialista, aprobada unos meses antes de aquel debate en mayo del 22, ya abría la puerta a esta posibilidad. Por lo tanto, hemos puesto al PSOE en este ni sí ni no, porque pese a que en su día votó que no, es un partido que no se muestra beligerante, ¿no? contra esta propuesta. Y hablando bueno, antes hay que hablar del PNV,
que el PNV también es un partido que, podemos decir, no lo tienen claro, o sí, ¿no? Porque los gelchales argumentaron su abstención, porque se abstuvieron en 2022 a la propuesta de Esquerra, porque creen que esta medida solo se puede tomar por un amplio consenso y tras una reflexión sosegada. Es un poco la línea del PSOE. ¿Vale? Y hablando de beligerancia, vamos con los que votaron en contra, Vox. Si nos regimos por el debate de 2022 en el Congreso, podemos colocar a Vox como una formación totalmente contraria a rebajar la edad de votar. En aquella ocasión fue muy crítico con la propuesta su diputado Gabriel Figaredo, que con el tiempo está tomando un protagonismo en la formación ultra, como sabéis, ¿no? En aquel entonces comentó que la propuesta de Esquerra y de la izquierda tenía el objetivo de retener a una juventud que, según él, se les está escapando. Esto enlaza mucho con lo que debatimos hace unas semanas sobre la posible deriva derechista de la juventud en España, ¿no? Pues en Vox abona esta teoría, ¿no? Figaredo también habló de una propuesta engañosa y de un intento de manipular a la juventud por parte de las fuerzas progresistas, ¿no? Quien está totalmente en contra también, el PP. Votó en contra aquel día. Los populares recuerdan que para votar es necesario que la persona tenga plena capacidad de obrar, algo de lo que carecen, dijeron, los menores. De hecho, en aquella ocasión, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro se preguntó que qué pasaría, ¿no?, con esto del sufragio pasivo, ¿no?, si un alcalde menor fuera elegido y tuviera que pedir permiso a sus padres para tomar decisiones políticas. Fue el argumento de Bermúdez de Castro, ¿no? En la línea de Vox, el PP cree que esta es una propuesta señuelo de la izquierda para atraer votantes. Un poco en la línea de lo que comentó también Edmundo Val de Ciudadanos en aquella tribuna, en la que acusó a Esquerra de tener un interés electoralista para llevar a cabo esta medida. Oye, sé que me salgo un poco del guión, pero estaba pensando, cada vez que estabas dando argumentos, sobre todo para la parte en contra, claro, decían, ¿no?, de tomar de un alcalde menor que tenga que pedir permiso a los padres. A ver, una persona de 16 años puede hacer muchas cosas. Es decir, me parece que no puede ir a la cárcel, iría a un centro de menores, pero quitando eso, puede trabajar. Creo que se puede casar, si no me corregís. Por tanto, puedes tener relaciones sexuales. Pues, no sé, hay muchas cosas que puedes hacer con 16 años sin pedir permiso. Creo que te puedes, no sé si esto no es lo de independizarlo. Es emanciparse, no, sí. Emanciparse, sí. Pues, sí. Pues, hijo, si te puedes emancipar. Hombre, no creo que. A ver, no, es verdad que no veo ahora un alcalde de 16 años, pero bueno, que se pueden hacer muchas cosas ya con 16 años, y que esto lo dejaríamos para otro día porque estaríamos aquí media hora hablando de todo lo que puede hacer una persona de 16 años ahora en España. Lo que nos vamos a centrar es en el tema del voto. Y ahora, pensando en que los de 16 y 17 años de repente se pusiesen a votar, pensemos contigo, Lidia, en eso de que hablamos siempre de qué dicen los ciudadanos, y en este caso, ¿qué dirían los ciudadanos entre 16 y 18? Es decir, decía Vox, oye, es que a la izquierda se le está escapando la juventud. Bueno, ¿qué ocurriría a nivel electoral, Lidia? ¿Podemos saber de alguna manera quiénes votarían? Bueno, pues me sorprende que Vox esté tan en contra, ahora me entenderéis un poco por qué. Pero bueno, como en España no se vota hasta los 18 años, pues en las encuestas no se suele incluir a aquellos que tienen entre 16 y 17 años, y menos pues si son de carácter político o electoral. Así que nos tenemos que guiar un poco por lo que hacen aquellos que tienen pues justo 18 o 22, que son como los más cercanos. Lo que sabemos de esta franja de edad es que es la más abstencionista, no por un tema de generación, sino que a nivel general pues los jóvenes suelen ir menos a votar, aunque por ejemplo en los últimos comicios de julio se calcula que hubo un 20% de abstención en este grupo de edad, lo cual pues realmente no es tanto. ¿Y a quién votan? Bueno, pues en realidad siguen un patrón más o menos bastante general al del resto de la población, aunque con algunas excepciones. Entre aquellos que tienen entre 18 y 24 años, en julio el partido más votado fue el PSOE con un 22%, luego el PP en un 18%, la tercera fuerza sería Vox en un 17% y Sumar con un 5,4%. La principal diferencia es el voto a Vox, que tiene el mayor porcentaje por franja de edad en este caso.
Para que nos hagamos una idea, a medida que aumenta la edad, disminuye el voto a Vox. Y a la inversa, con el PP se gana fuerza según el votante es más mayor. ¿Significa esto que bajar la edad de voto aumente la fuerza que tendría Vox? Pues la verdad es que no necesariamente, ya que en realidad este grupo de edad es muy pequeño en comparación a otro, como el grupo de mayores de 60 años, que es la generación boomer, y pues son muchísimos más. Entonces, aunque dentro del grupo joven haya un voto más a Vox, no significa que esto realmente luego se tradujese en mayor porcentaje de voto o no mucho más. Eso sí, en general, casi la mitad de los menores de 34 años, el 45%, optó por votar al PSOE, lo que le convierte en la mayor fuerza de este rango de edad y duplica a la segunda fuerza, que era Sumar. Entonces, bueno, yo creo que más o menos esto sería un poco el esquema. Otra cosa a destacar aquí, que aunque esto ya lo hablamos hace un par de episodios, es que ocurre una fuerte brecha de género en esta franja de edad concreta, en esta generación. Si ahora mismo sí que quisiéramos adelantar la edad mínima para votar, donde los chicos y las chicas tienen un comportamiento muy diferente. Por ejemplo, antes hablaba de medias, pero el 21,7% de los chicos de entre 18 y 24 años votaría a Vox frente al 10% de las chicas de la misma edad, mientras que ellas votan más al PSOE en un 25%, ellos lo hacen en un 18%. Esto es habitual, las mujeres suelen optar por opciones más moderadas, pero bueno, al final pues se ve ahí un patrón un poco diferente. El dato que sí que tenemos sobre los jóvenes que tienen ahora mismo entre 16 y 18 es el de la ideología, ya que se incluyó en un barómetro reciente del CIS que sí que preguntó a este segmento de edad. La media ideológica en este grupo es del 4,3, que bueno, podríamos decir que encaja en la media general, que suele estar en el 4,5, pero de nuevo, si desglosamos por género, vemos una importante diferencia, donde las chicas están en el 3,7 y los chicos en el 5. Sí, lo hablamos como tú dices, dedicamos un episodio a esto que os recomendamos recuperar en esta brecha de género a nivel ideológico, sobre todo entre los jóvenes, y que marcaría también un poco el voto, como comentas. Decías tú, recupero lo que decías, no sé por qué Vox se queja de esto, y es que es verdad. Además, yo lo pensaba mientras lo decía Fran, oye, si estás diciendo que la izquierda ha perdido a la gente joven, pues vota a favor y se supone que te votará a ti. Pero bueno, como bien apuntas, Lidia, para que tampoco nos confundamos, el grupo de 16 a 18 años no es tan grande como para compensar por mucho voto a Vox que tengan lo que voten, como tú dices, los boomers o la gente de mediana edad. Dicho esto, visto los datos y visto los argumentos que dan los partidos políticos, me gustaría en esta parte final con vosotros pues hacer ese análisis que hacemos habitualmente, y en este caso no sé si encontráis pros y contras del voto a los 16, ¿no? Casi como cuando se hace un paper académico que llegamos a las conclusiones. En este caso yo creo que más que nunca sería eso. Y no sé, Fran, por ejemplo, después de escuchar a Lidia, de haber tú analizado lo que dicen los partidos, bueno, no sé si decirte si estás a favor o en contra, pero ¿qué pros y contras le ves al voto a los 16? Bueno, ya lo hemos expuesto hace unos minutos, ¿no? A ver, al cumplir los 16, los jóvenes pues, pueden trabajar, casarse, emanciparse, mantener relaciones sexuales, abortar, conducir vehículos, usar armas, someterse a operaciones, pero no pueden votar. Bueno, yo lo dejo ahí. Es como, bueno, puedes hacer muchas cosas determinantes para la vida de una persona, pero no puedes votar. Bueno, ahí lo dejo. El argumento también de que, por ejemplo, no se tiene, la gente con 16 años no tiene suficiente madurez, o que votarán mal. También esto lo he escuchado mucho, ¿no? No sabéis votar, ¿no? Esto es la típica excusa del perdedor, ¿no? Es que no han sabido votar, es que han votado mal. Bueno, quizás que tú no has hecho las cosas bien, pero bueno. Esto solo recuerdo que ya en su día se dijo de las mujeres en España en los años 30, de que no iban a votar bien, de que no sé qué, de que no tenían suficiente sentido, todas estas barrabasadas que se decían en los años 30, ¿no? Pero la primera vez que votaron en el 33, para más INRI ganaron las derechas, pero hay muchos matices a la hora de vincular los dos hechos, ¿vale? Pero quiero decir, me recuerda al argumento que se usa hoy en día para defender que los jóvenes de 16 años no puedan votar, me recuerda un poco a aquel argumento que se usaba en los años 30 para con las mujeres, ¿no? Y luego otra cuestión, a ver, esto lo ha estado comentando Lidia, es un caladero interesante y muy numeroso de votos, 900.000 creo que habéis dicho, ¿no? Quizás si los partidos pues llevarían más medidas dirigidas a la infancia, incluso y a la juventud en sus programas. Pero también sería un impulso a la, no sé, a la tiktokización de la propaganda política, que ya de unido, o sea, ya está bastante extendida, ¿no? Para llegar a esta franja de edad, ¿no? ¿Os imagináis a Feijóo haciendo un bailecito delante de cámara, por ejemplo? No sé. Oye, bueno, pero ¿y lo bien que nos lo pasaríamos? Eso también sería... A ver, es verdad que
repetimos, y yo creo que en eso siempre tengo a Mariano Rajoy como referente de que la política no era Twitter, ¿no? Y de cómo él dice, bueno, pues está Twitter, pero yo tengo un caladero de votos en los boomers, que vamos a llamarlo así, en los jubilados, en la gente de más de 50 años, por decirlo. Entonces, bueno, habría que buscar, o tendrían más deberes para buscar el voto entre los más jóvenes, pero que también tengamos en cuenta, lo decía Lidia, que hay más allá. Y hablando de lo que decías, Lidia, pues te pregunto a ti sobre pros, contras y un poco tu visión sobre el voto a los 16. Sí, yo realmente la verdad es que por un lado no le veo como ninguna contra, ¿no? O sea, yo creo que los argumentos que hemos estado dando o lo que comentaba ahora Fran, ¿no? Todo lo que pueden hacer, a mí el simple hecho de que puedan trabajar ya me parece que está al mismo nivel, o sea, me parece como argumento suficiente. Claro, o sea, que Lo que votes realmente no es por tus derechos laborales, por ejemplo. claro, o sea, sí, que es como lo más, una de las cosas más importantes, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que, no sé si esto, por eso creo que también es en el fondo un argumento a favor, si realmente tendría un gran impacto lo que es a nivel democrático, habría de repente una revolución, un cambio en los patrones de voto, pues la realidad es que no. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el argumento este de que al empezar a votar más joven puede que cojas el hábito, que te acerques a la política, te la tomes quizá más en serio y creo que eso es lo que más me convence. De hecho, leyendo un artículo de Javier Carbonell y Kilian Wirdwein, creo que es el apellido, hablaban de que una de las claves que ellos daban para posicionarse a favor del voto a los 16 años era que era precisamente en esta franja de edad de los más jóvenes en los que hay cada vez menos posturas a favor de la democracia o no lo prefieren como siempre la mejor forma de gobierno. Y muchas veces es precisamente porque sienten que no viven en una democracia real. No digo que por ir a votar a las urnas esta visión te vaya a cambiar drásticamente, pero quizás si te acercas a esto o sientes que formas parte de ello, que tienes algo que hacer, pues podemos ir cambiando estas tendencias que yo creo que son bastante preocupantes. Entonces, bueno, yo creo que no sería una mala medida a implementar y precisamente más con el envejecimiento de la población, yo creo que sería un contrapeso interesante también. Bueno, al final también hemos usado ese argumento, el del envejecimiento de la población, de cómo al final cada vez quedarían menos representados los jóvenes y claro, también sería una manera. No lo había visto de esta manera, el hecho de que, bueno, los implicas, entre comillas, implicas desde más jóvenes. Y tú misma lo decías, el primer voto es importante y puede ayudar a que se mantenga en el tiempo. Y esta es una cuestión, como decimos, que no solo está encima de la mesa en España. Ahora, en breve, en un minuto, hablamos con Emilio sobre esta cuestión y cómo en Europa, no solo como nos decía Lidia y otros países en los que sí se vota a los 16, sino cómo esto es un debate que está llegando y más en esta época de pre-campaña de las elecciones europeas, que a nosotros, chicos, nos queda casi lejos porque tenemos las vascas, luego nos vendrán las catalanas. O sea que vamos a apretarnos el cinturón para las semanas que quedan. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Gracias, hasta luego.